fantastisch. Clasificación de objeto. Miel. Procedimientos especiales de contención. SCP-9010 debe ser contenido por medio de más de 4 billones de cadenas fabricadas con un 80% de grafeno. Este medio de contención tan costoso se logró gracias al uso de uno que otro objeto anómalo. Si bien esto viola las normas impuestas por la Fundación, es necesario debido a la actitud irracional del ente humanoide conocido como SCP-9010. Las cadenas de grafeno deben estar sujetas constantemente a dos grandes fragmentos rocosos considerablemente resistentes que posean una altura estimada de más de 10.000 metros, con una longitud de 8.879 metros de distancia. Los fragmentos rocosos fueron hallados junto a SCP-9010 dentro de lo que se conoce como una dimensión de bolsillo. Esta dimensión es de fácil acceso a través de un conducto de ventilación viejo oculto en alguna parte de Arizona. Se tiene que vigilar a SCP-9010 las 24 horas del día por los 7 días de la semana, a más de 365 días del año. SCP-9010 posee también una clase de campo repleta de hilos transparentes casi indetectables, que al solo ejecutar un movimiento los hilos desencadenarán una serie de armas materializadas de energía concentrada similar a la potencia que ejerce la estrella más grande conocida, la cual sería la estrella BSQT. Estas armas suelen ser similares a los cuchillos, pero su forma estructural no coincide con ningún cuchillo conocido. SCP-9010 asegura que este método de contención es un castigo que él mismo pidió a la Fundación. Aunque él asegura que estos métodos de contención no servirán para contenerlo, solo para distraerlo. Descripción. SCP-9010 parece ser una clase de humano de 45 años de edad aproximadamente, pero su estado natural es inhumanamente sano a pesar de que SCP-9010 no consume ningún material que favorezca su organismo. SCP-9010 posee un cuerpo superior al de cualquier físico-culturista, deportista, luchador, entre otras. La fuerza de SCP es tal que según sus propias palabras él posee la capacidad de tomar una estrella con sus manos sin ejecutar efectos anómalos. Los miembros de la Fundación dudaron de esto hasta que SCP-9010 fue puesto a prueba con los climas, condiciones de ambiente y mayores peligros para la humanidad. Primero SCP-9010 dentro de su dimensión, dio un aplauso que estremeció la dimensión misma a un punto que casi la hace colapsar. Esta prueba solo fue escrita desde afuera de la dimensión ya que al ingresar a la dimensión de SCP-9010, todo escrito, fotografía, grabación y cualquier otro método para tomar evidencia de la dimensión desconocida de SCP-9010 desaparece de la existencia. A la dimensión se le ha asignado como SCP-9010-1. SCP-9010-1 es quien posee habilidades anómalas. Por ejemplo, en esa dimensión no existe el componente del oxígeno, sí que fue reemplazado con un elemento gaseoso no identificado al que fue nombrado como componente Gyarus. La dimensión también incumple toda ley física conocida. Experimentos demostraron que la dimensión de SCP-9010-1 altera el orden natural de la materia a nivel atómico de manera aleatoria y al mismo tiempo en una especie de orden en forma de una figura desconocida que parece se presentar apenas la singularidad de un triángulo. La ley de la gravedad solo aplica a ciertas zonas de la dimensión en SCP-9010-1, mientras que en otros sitios más remotos la ley de la gravedad es inversa a su consecuente original, es decir que en algunas zonas la gravedad presente equivale a una masa de peso igual o incluso mayor a la masa corpórea de un cuerpo rocoso como lo sería un planeta. Tal efecto sobre un ser humano y otros seres vivos mataría de manera instantánea al sujeto, siendo solo los sobrevivientes seres que sobrepasen la masa de un planeta. Tal es el caso de SCP-9010, quien parece no verse afectado por el aumento de la gravedad. Se intentó ver si SCP-9010 posee efectos anómalos con respecto a cómo resiste la gravedad, pero según el mismo sujeto a quien se le refiere como OTA. OTA menciona que él no es un ser anómalo ya que él resiste la gravedad con su fuerza de voluntad. Esto para la Fundación no posee argumento científico válido ya que para empezar por más voluntad que posea un ser vivo este no puede desobedecer leyes universales principales y primordiales, pero SCP-9010 no parece seguir leyes ordinarias ni siquiera leyes que se supone que son absolutas como la subjetividad cuántica y la objetividad del orden universal.
SCP-9010 no puede ser afectado por ninguna clase de virus tanto conocido como no conocido. Esto él lo menciona ya que en su dimensión existen más de 7 trillones de nuevas especies de virus desconocidos habitando en el aire, sobreviviendo a las condiciones hostiles de la dimensión de bolsillo gracias a una fuerza anómala que genera que las direcciones de guía estén revueltas. En este caso arriba es izquierda, derecha es atrás, atrás es abajo, izquierda es derecha, etc. SCP-9010 no puede ser afectado ya sea por medio de control mental, poseído por alguna clase de fuerza anómala o entidad desconocida. Su cuerpo no puede ser alterado genéticamente, celularmente ni puede ser alterado de manera anatómica ya que SCP-9010 no está compuesto de átomos como todo ser existente ordinario. Según estudios SCP-9010 datos borrados. SCP-9010 ha sido puesto a prueba contra otros SCP, el sujeto al parecer representa una especie de anti-anomalía. Es decir, no importa a lo que se enfrente SCP-9010 se niega a ser afectado por otro ser anómalo, a lo cual SCP-9010 recurre a lo que él dice ser su fuerza de voluntad. Las leyes del universo para SCP-9010 no representan nada más que una molestia. SCP-9010 fue descubierto y redactado y fue llevado al sitio redactado. SCP-9010 ha aceptado participar en apoyar a la Fundación a contener otras anomalías siempre y cuando la Fundación SCP tenga como propósito proteger la vida de la Tierra. De no ser así, SCP-9010 volverá a la dimensión donde se encontraba encerrado, no sin antes acabar con todos los sujetos posibles de la Fundación. El sitio donde se encuentra la dimensión de bolsillo ahora está encubierta por la Fundación estudiando lo mejor posible la zona, ya que ningún personal de la Fundación logró acceder a SCP-9010-1, sin morir en el proceso. Se hicieron más de 40 intentos con drones de seguridad de la Fundación para acceder a la dimensión de SCP-9010-1, e intentar saber qué hay más allá de lo visible. Lamentablemente todos los intentos terminaron fracasando. Notas al pie 1. SCP-9010 es muy propenso a enojarse y detesta cualquier cosa que intente matarlo. Nota 2. SCP-9010 y SCP-9010-1 parecen haber llegado repentinamente a nuestro universo por alguna ruptura en el espacio-tiempo, pero esto no explica cómo fue posible que terminaran en la Tierra. Nota 3. SCP-9010 se ha negado a dar más información con respecto a su origen o a qué se debe su forma de ser un ente anti-anómalo. Esta ha sido toda la información con respecto a SCP-9010. Este es el primer SCP que he creado XT, pero no se preocupen, será el único SCP de mi parte que no estará en el registro de la Fundación. Sin más, hasta la próxima.